Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Nuevamente es un gozo despertar bajo la bendición de nuestro Dios y considerar un mensaje más sobre el segmento de secretos de la vida. El título de hoy es El secreto de la influencia. Para eso leo en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando leemos en la versión internacional, dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí el apóstol Pablo nos aconseja a todos a que podamos considerar con mucha atención a los demás. Es decir, no considerarnos con estima propia, con un orgullo vacío, con un engreimiento, con ambiciones egoístas, con un deseo de superar a los otros o aplastar a los demás. No existe en el mundo entero una influencia más poderosa que la vida sacrificada y abnegada del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nunca pensó, actuó o vivió para sí mismo, sino lo hizo siempre para los demás. De esa manera demostró cuál es el verdadero carácter de Dios el Padre. Mis queridos amigos, palabras claras y precisas que no necesitan más explicación, a como el apóstol Pablo hablaba. Hemos llegado a este estudio y el propósito de este estudio es ayudarnos a usar la influencia que Dios nos ha dado para el bien de otros. En San Mateo 20, 25 al 26 vamos a encontrar las palabras dichas por Jesús. San Mateo capítulo 20, 25 y 26, y dice así: entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los potentados las oprimen con su autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hubo una madre que se acercó a Jesús y postrándose ante él le pidió algo. ¿Y saben qué fue lo que le pidió? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y la historia dice que los otros 10 discípulos se enojaron. Saben que en cualquier momento puede pasar algo así, en la compañía, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que estemos. Siempre deseamos lo mejor para los nuestros o para nosotros mismos y actuamos con egoísmo. ¿Qué nos dijo Jesús acerca de cómo debemos tratar a los otros? Debemos servir a los demás. Jesús declaró en el versículo 26 del capítulo 20 de Mateo, donde dice así: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Pero si lo leemos en la versión internacional, dice: Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor.
Mis amados, estas fueron y siguen siendo las palabras de Jesús. ¿Cómo se relacionó Cristo con los seres humanos? Veamos inmediatamente Filipenses 2, 5 al 7. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, y dice de esta manera: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Cómo se relacionó Cristo con nosotros? Dice, como un siervo, sirviendo a los demás. Y saben, lo podemos ver cuando Él tuvo el lavamiento de los pies con sus discípulos, cuando Pedro se negó, porque él consideraba a Jesús como un gran maestro. Y entonces él dijo, no me lavarás los pies. Y Jesús dijo, si no lo haces, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué dijo Pedro? Entonces no solo los pies, sino mis manos, todo mi cuerpo. ¿A qué nos compara la Biblia? De acuerdo a 2 Corintios 3, 2, 3. 2 Corintios 3, 2, 3. Vamos a buscarlo y vamos a encontrar una declaración que hizo el apóstol Pablo en esta parte. 2 Corintios 3, 2, 3. Y dice así: ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Jesús aquí, el apóstol Pablo, aquí nos compara, cuando ya hemos conocido el Evangelio, como cartas leídas por los hombres. Es decir, está en juego nuestro testimonio. ¿Cómo nos ven las personas a nuestro alrededor? Los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo. ¿Cómo nos consideran? Además de cartas abiertas, la Biblia también nos compara embajadores. Un embajador es una persona que representa a su país de origen en otro país. Ya que somos embajadores de Dios, ¿cómo hemos de comportarnos? Vamos a ver inmediatamente Filipenses 1:27, a ver qué nos dice el apóstol Pablo en esta declaración. Filipenses 1:27, y dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticia de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Saben? Aquí el apóstol declara y aconsejaba a las iglesias de aquel tiempo, sobre todo a la iglesia de los filipenses, que se comportaran de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Saben? No es necesario que esté tu pastor. Muchas personas te quieren amedrentar y te dicen: tómate una cervecita, hombre, el pastor no está presente. No te preocupes que el pastor no esté presente. Considera una conducta de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios está en cualquier lugar. Y saben que ese tipo de personas, cuando tratan de burlarse de ti, no se están burlando de ti, mi querido amigo, mi hermano. Se están burlando de Cristo mismo. Ellos no lo saben, pero esta es una realidad. ¿Cuál es la característica principal que nos debe distinguir como cristianos? Veamos inmediatamente San Juan 13:35. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35, y dice de esta manera: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. La versión internacional dice: de este modo todos sabrán que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cuál es la característica principal que nos debe distinguir como cristianos? El amor. Saben, mis queridos amigos, qué interesante es considerar con atención la influencia. ¿Cuál es la influencia tuya en el medio?
Vamos a encontrar algunas lecciones en la cual podemos aprender hoy relacionándolo a la influencia. Todos influimos sobre alguien. Algunos influenciamos a miles, otros a cientos y otros a unos pocos. Pero todos influimos sobre alguien. Alguien te está observando hoy y tus acciones determinan las decisiones que esa persona toma. El amor, la segunda lección es que el amor es una influencia más poderosa. El amor de Jesús en nuestros corazones dirigido a otros es el secreto de la influencia. El mundo quiere influir por interés, por dinero. El cristiano, de manera diferente, influye por amor al servir a los que no se lo merecen, así como hizo Jesús. Cuando yo era un joven, tuve la oportunidad que mi padre me enviara a un colegio cristiano porque era un poco rebelde. Y estando en ese lugar, tuve el privilegio de conocer a varios jóvenes que iban de ahí mismo, de Chiapas, al colegio adventista de Lindavista. Venían gente de allá, de Mérida, Yucatán, de Tabasco, de Veracruz y de otros lugares, de Colima. Y saben que tuvimos la oportunidad de tener a un joven de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esta persona era una persona no cristiana, era muy tremenda. La verdad que él había decidido estudiar ahí por veranos, al igual que nosotros, pero era terrible. Él traía un arma en la cintura porque pareciera que formaba parte de las autoridades de ahí, de esa capital. Y se le había permitido porque él lo guardaba muy secretamente. Mas, sin embargo, quiero decirles que era una persona totalmente diferente a los demás. Pero la influencia de mis compañeros de cuarto y de otros jóvenes que todos los días nos levantábamos a leer la Biblia y orábamos. Por la noche, los jóvenes nos hacíamos un círculo en nuestro cuarto y orábamos juntos. Y un día, cuando terminamos de cantar un cantito que solíamos hacerlo, cantábamos todas las noches, él dijo: ahora, ustedes nunca me han permitido orar. Ahora yo quiero orar, dijo él. Y todos nos quedamos muy sorprendidos. Y él hizo una oración tan bonita que cuando se levantó sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y entonces nos empezó a preguntar: ¿lo hice bien? ¿Qué dices, Joel? ¿Qué dices Manuel? ¿Qué dices fulano de tal? ¿Lo hice bien? Y todos empezamos a darle la mano y a darle de abrazos. Y le dijimos: lo hiciste perfectamente bien. Saben, las cosas de Dios lo venían atrayendo. Su conducta iba cambiando. Mis amigos, la influencia tiene mucho que ver. ¿Eres influenciado por alguien que no hace cosas buenas? Ten cuidado, apártate de esas personas. Pero si tú en tu vida espiritual tienes amigos y crees tú que esas personas te consideran a ti, convive con ellos, de tal manera que al rato verán en ti algo muy diferente de manera total y querrán ser igual que tú, porque tú eres un embajador de Cristo. Mis amados, saben, la influencia es de mucha importancia, ya sea que seamos influenciados o que nosotros podamos influenciar a otros. Consideremos con atención en qué terreno estamos. Si consideras que te encuentras en un terreno peligroso, sal de ahí. Porque de lo contrario puede suceder como a un joven que lo metieron a un lugar de locos. Él no estaba loco, pero las personas que lo rodeaban decían que él estaba loco. Los amigos decían que estaba loco. Los de la casa decían que estaba loco. Lo llevaron a una granja de locos. Cuando estaba dentro del lugar, él decía: yo no estoy loco. Y los locos estaban jugando básquetbol. De repente, la pelota rodó hasta donde él estaba sentado, llegó a sus pies. Él tomó la pelota de básquetbol y se metió a jugar con ellos. Saben, a veces nosotros somos arrastrados por los grupos de personas y al ratito, cuando nos damos cuenta, estamos enrolados en ese grupo. Fuimos influenciados y ojalá que pueda ser para bien. ¿Cuál es tu experiencia, mi querido joven, querida señorita? Yo no lo sé, tú sí lo sabes.
Espero que la paz y la gracia de Dios esté contigo y que este desayuno pueda ser de buen provecho para tu vida. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Muchas gracias.